Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí de nuevo. Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un vídeo que estoy segura que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de las series turcas, y concretamente de Asterisco Emanet Asterisco. Sí amigos, hoy nos adentramos en el mundo de los protagonistas de Asterisco Emanet Asterisco, la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y no solo vamos a hablar de la serie en general, sino que vamos a centrarnos en un tema muy específico y que involucra a nuestros queridos Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Prepárense porque hoy vamos a descubrir algo inesperado sobre ellos. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Sıla y Halil, que siguen de cerca sus carreras y sus vidas personales. Y estoy segura de que este vídeo les va a sorprender, porque vamos a desvelar algunos detalles que quizás no conocían. Vamos a hablar de cómo es su relación fuera de la pantalla, de rumores, de situaciones inesperadas, de todo un poco. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos y, por supuesto, mucho cariño hacia estos dos grandes actores. Antes de empezar, y para que no se lo olviden, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de emociones. Empecemos por el principio, Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Dos nombres que desde que comenzaron a protagonizar Asterisco Emanet Asterisco, se han convertido en sinónimo de éxito y química. La serie que cuenta la historia de una joven llamada Sıla y un hombre llamado Yaman, interpretados por los actores mencionados, conquistó a audiencias de todo el mundo con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y por supuesto, la increíble conexión que se veía entre los protagonistas. La química entre Sıla y Halil en la pantalla era innegable. Los besos apasionados, las miradas cómplices, la forma en que se entendían con solo una palabra. Todo esto hizo que muchos fans comenzaran a especular sobre si esta conexión iba más allá de la ficción. Y claro, los medios y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Desde el inicio, la relación entre Sıla y Halil fue objeto de mucha atención. Y es que ¿cómo no iban a serlo? Ambos son jóvenes, talentosos y muy atractivos. Durante el rodaje de Asterisco Emanet Asterisco, los fans notaban constantemente pequeños detalles que parecían confirmar sus sospechas, comentarios en redes sociales, fotos juntos fuera del set, supuestas escapadas románticas. Todo esto alimentaba las especulaciones y generaba un gran revuelo. Sin embargo, tanto Sıla como Halil siempre se mostraron muy cautos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron nada, y se limitaron a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y claro, esto solo avivaba aún más la curiosidad de los fans. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las preguntas eran muchas. En medio de todo este ruido, surgió algo inesperado. Algo que, de alguna manera, cambió el rumbo de la narrativa mediática. Y es que en un momento dado comenzaron a circular rumores sobre que Halil tenía una relación con otra persona. Una modelo, si no me equivoco. Y claro, esto generó sorpresa y decepción entre algunos fans que sí creían en la posibilidad de una relación entre Sıla y Halil. ¿Pero qué pasaba realmente entre ellos? ¿Cómo era su relación fuera de las cámaras? ¿Realmente solo eran buenos amigos? La respuesta a amigos es más compleja de lo que parece. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de este vídeo. Fuentes cercanas al rodaje que prefieren permanecer en el anonimato por motivos obvios, han revelado algunos detalles interesantes sobre la relación entre Sıla y Halil. Según estas fuentes, la conexión entre ellos era muy fuerte, pero, ojo, no necesariamente romántica. Sí, se llevaban muy bien, se apoyaban mutuamente y compartían momentos de complicidad, pero parece ser que las cosas no fueron tan idílicas como muchos imaginaban. Al parecer, la presión mediática y la constante exposición pública afectaron la relación entre Sıla y Halil. La expectación de los fans, las especulaciones, los rumores. Todo esto generó tensiones y, en ocasiones, dificultó la convivencia en el set. Y aunque intentaron mantener una relación cordial y profesional, la situación no siempre fue fácil. Además, las fuentes también apuntan a que las prioridades de ambos actores eran diferentes.
Esla, una joven actriz en ascenso, estaba enfocada en su carrera y en alcanzar el éxito profesional. Alil, por su parte, también tenía sus propios proyectos y aspiraciones. Y aunque se querían mucho y se apreciaban mutuamente, parece que no estaban en la misma sintonía en cuanto a sus vidas personales. Todo esto, sumado a la llegada de otras personas a sus vidas sentimentales, hizo que la relación entre Esla y Alil tomara otro rumbo. Ya no era la misma química, ya no era la misma conexión que se veía en la pantalla. Y aunque siguieron trabajando juntos en *Emanet*, la situación se volvió más tensa y distante. De hecho, la salida de Esla de *Emanet* fue un momento muy comentado y analizado por los fans. Algunos especularon sobre la posibilidad de que se debiera a problemas con Alil, pero la verdad es que los motivos fueron otros. Esla quería explorar nuevos horizontes profesionales y buscaba nuevos retos en su carrera. Actualmente Esla y Alil han seguido caminos separados. Ambos están centrados en sus respectivos proyectos y aunque mantienen una relación cordial, ya no son tan cercanos como antes. La vida, al final, los ha llevado por diferentes senderos. Y es que, amigos, esto es algo que nos pasa a todos. A veces las relaciones, por muy intensas que sean, no están destinadas a durar para siempre. Y aunque nos duela, debemos aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que las prioridades pueden variar. Pero a pesar de todo, creo que podemos sacar una lección de esta historia. Y es que la vida, al final, es un constante aprendizaje. Y debemos ser capaces de disfrutar de los momentos que vivimos, de valorar a las personas que nos rodean y de aceptar que a veces, las cosas no salen como esperamos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Esla Turkoglu y Alil Ibrahimseyan fue muy especial, llena de emociones y de momentos inolvidables. Pero también que no era la relación perfecta que muchos imaginábamos. Y aunque no terminaron juntos, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon en la pantalla. Y ahora sí, para ir terminando, me gustaría resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos descubierto que a pesar de la increíble química que tenían en *Emanet*, la relación entre Esla y Alil no fue un cuento de hadas. La presión mediática, las diferentes prioridades y la llegada de otras personas a sus vidas sentimentales influyeron en su relación. Actualmente ambos están centrados en sus proyectos y mantienen una relación cordial, pero ya no son tan cercanos como antes. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Me encanta compartir con ustedes este tipo de información y este tipo de reflexiones. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan de todo esto, si conocían esta historia o si tienen alguna otra opinión. Déjenme sus comentarios y díganme qué les pareció el vídeo. Y ahora sí, para finalizar, los invito a darle un buen like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, queridos seguidores. Como les prometí, hoy vamos a profundizar aún más en la intrigante historia de Esla Turkoglu y Alil Ibrahimseyan, la pareja que nos robó el corazón en *Emanet*. Ya hemos explorado la superficie, pero ahora nos sumergiremos en las profundidades de su relación, desentrañando más detalles y explorando las dinámicas que marcaron su tiempo juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Comencemos por contextualizar el fenómeno *Emanet*. Esta serie turca, conocida en español como El legado, se convirtió rápidamente en un éxito global, cautivando a audiencias de diferentes culturas y edades. La trama, que gira en torno a la joven Seher y el rico heredero Yaman, estaba llena de drama, romance y giros inesperados que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. Sin embargo, más allá de la cautivadora historia, fue la química entre Esla y Alil lo que realmente encendió la llama del interés público. La conexión que compartían en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras. Todo esto alimentó las expectativas y los deseos de los fans, quienes soñaban con que esta magia trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos editadas y teorías sobre su relación. Los hashtags como #Sal, combinando los nombres de los actores, se hicieron virales, convirtiéndose en un símbolo de la devoción de los fans. Pero, ¿qué ocurría realmente detrás de las cámaras?
A medida que la serie ganaba popularidad, los medios de comunicación y los paparazzi intensificaron su atención sobre Sly y Alil. Cada movimiento, cada interacción, cada comentario en redes sociales era analizado y diseccionado. La presión era constante y la privacidad se convirtió en un lujo. Las primeras etapas de su relación, mientras *Emanet* aún se encontraba en sus primeras temporadas, parecían prometedoras. Los fans notaban señales de complicidad, risas compartidas en las pausas del rodaje, fotografías juntos en eventos sociales y comentarios cariñosos en entrevistas. Estos pequeños detalles alimentaban la esperanza de un romance real, y la idea de que la ficción se convirtiera en realidad era el sueño de muchos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, empezaron a surgir las primeras sombras. Los rumores sobre otras relaciones de Alil, en particular con una modelo, sembraron la duda y generaron sentimientos encontrados entre los seguidores. La decepción se mezclaba con la confusión, y la narrativa mediática comenzaba a tomar otro rumbo. Es importante señalar que a pesar de la intensa especulación, tanto Sly como Alil siempre mantuvieron una postura profesional y discreta. Evitaban las declaraciones que alimentaran los rumores, y se limitaban a destacar su buena relación de amistad y compañerismo. Esta cautela, aunque comprensible, solo intensificó la curiosidad del público, y la pregunta sobre la naturaleza real de su vínculo permaneció sin respuesta clara. Ahora volvamos a las fuentes anónimas que nos han proporcionado información valiosa. Según estas fuentes, la realidad detrás de las cámaras era más compleja de lo que se veía en la superficie. Si bien es cierto que existía una fuerte conexión entre Sly y Alil, no era necesariamente de naturaleza romántica. Las fuentes revelan que la dinámica entre ellos era, en gran medida, una relación de apoyo mutuo y camaradería. Pasaban mucho tiempo juntos en el set, compartían confidencias, y se preocupaban el uno por el otro. Sin embargo, la presión constante del trabajo, la atención mediática, y las expectativas de los fans crearon tensiones que en ocasiones dificultaron su relación. La exigencia de interpretar personajes que se amaban, mientras simultáneamente intentaban proteger su privacidad, era abrumadora. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y la necesidad de mantener una imagen pública específica generaba estrés y frustración. Además, las fuentes sugieren que las diferencias en sus aspiraciones y prioridades personales jugaron un papel importante. Sly, como joven actriz en ascenso, estaba decidida a construir una sólida carrera en el mundo del espectáculo. Buscaba nuevos retos, quería explorar diferentes roles, y estaba enfocada en su crecimiento profesional. Alil, por otro lado, también tenía sus propios objetivos y ambiciones. Si bien disfrutaba de su éxito en *Emanet*, también tenía otros intereses y proyectos en mente. Las fuentes sugieren que aunque se querían y se respetaban mutuamente, sus caminos personales no estaban perfectamente alineados. La entrada de otras personas en sus vidas sentimentales también influyó en la dinámica entre ellos. La noticia de que Alil estaba involucrado con otra persona, y los posibles romances de Sly con otras figuras públicas, añadieron una capa de complejidad a su relación. La situación se volvió más tensa y distante, y la química que una vez los había unido en la pantalla comenzó a desvanecerse. La salida de Sly de *Emanet* fue un punto de inflexión. Aunque las razones oficiales fueron atribuidas a la necesidad de buscar nuevos horizontes profesionales, muchos fans especularon sobre la posibilidad de que hubiera otros motivos detrás de esta decisión. Las fuentes confirman que si bien el éxito de Sly era innegable, la tensión y el desgaste emocional jugaron un papel en su decisión de abandonar la serie. Tras la salida de Sly, la relación entre ambos actores se enfrió aún más. Si bien continuaron trabajando juntos por un tiempo, la cercanía y la complicidad que una vez caracterizaron su relación ya no estaban presentes. La distancia física, sumada a las diferencias en sus vidas personales, hizo que sus caminos se separaran. Hoy en día, Sly y Alil han seguido adelante con sus vidas por separado. Ambos están centrados en sus respectivas carreras y han encontrado nuevos proyectos que les apasionan. Aunque mantienen una relación cordial y se han cruzado en eventos y ceremonias, ya no son tan cercanos como antes. La vida, como suele ocurrir, los ha llevado por diferentes senderos. Es importante recordar que aunque la historia de Sly y Alil pueda parecer un poco agridulce, es también una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas. La presión mediática, las expectativas de los fans, y las diferencias personales pueden afectar incluso las relaciones más fuertes.
Pero a pesar de todo, la historia de Sly y Alil nos deja un legado duradero. Nos mostraron que a veces, la magia que vemos en la pantalla no siempre se traslada a la vida real. Nos enseñaron que aunque dos personas se quieran y se aprecien, sus caminos pueden separarse por diversas razones. Y sobre todo nos recordaron la importancia de valorar los momentos que vivimos, de respetar las decisiones de los demás, y de seguir adelante con nuestras propias vidas, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. En resumen, la relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en *Emanet* fue innegable, pero la realidad detrás de las cámaras fue más compleja de lo que muchos imaginaban. La presión mediática, las diferentes prioridades, y la llegada de otras personas a sus vidas sentimentales influyeron en su relación, llevándolos por caminos separados. Sin embargo, a pesar de todo, el legado de Sly y Halil en *Emanet* perdura. Nos dejaron momentos inolvidables en la pantalla, y nos enseñaron valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, y la complejidad de las relaciones humanas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan fue una montaña rusa de emociones, llena de momentos inolvidables y de aprendizajes valiosos. Que aunque no terminaron juntos, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon en la pantalla y la admiración por su talento y profesionalismo. Y ahora sí, amigos, para finalizar, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación de Sly y Halil. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.